donde indudablemente los acontecimientos que se van generando, también producto de la pandemia, hacen que gobiernos de distintas tendencias tengan la tentación permanente de limitar las libertades. Y por supuesto, la libertad religiosa como la libertad de conciencia no escapan a ello. Así que consideramos desde el CALIR que iba a ser muy interesante poder desarrollar este tema y contamos esta tarde con 3 panelistas especializados, digamos así, que pueden traernos luz en cuanto a la temática y como siempre hacemos, después vamos a dejar librado un periodo de tiempo como para que todos los que participan puedan hacerle llegar algunas preguntas a los oradores. Queremos sí pedirles por favor que todos puedan mutear sus micrófonos a los efectos de no interferir en las exposiciones y vamos a tratar, como siempre hacemos, de no extendernos en el tiempo y de hacer que a más tardar a las 19:15 podamos estar dando fin a esta videoconferencia. Agradecerles una vez más la presencia de todos ustedes y estamos seguros de que va a ser un encuentro de mucho interés y de provecho para cada uno de nosotros. Le voy a dar entonces el inicio de esta videoconferencia a Fernando Arletaz. Fernando es doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, es miembro de CALIR, socio de CALIR, así que le damos la bienvenida y dejamos los micrófonos a él abiertos y los demás cerrados, por favor, para que pueda concluir su exposición. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Bueno, hola a todos, a todas. En primer lugar, comenzar por agradecer a Raúl y al CALIR por esta invitación. Es un gusto participar en esta actividad. Mi incorporación al CALIR es reciente, así que es la primera actividad institucional, de alguna manera, del CALIR en la que tengo el gusto de participar. Me habían sugerido que preparara algunas ideas generales sobre la objeción de conciencia, en el entendimiento de que los otros dos ponentes, Pablo y Juan, se enfocarían más en temas de mayor actualidad, como la objeción de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo. Así que me voy a dedicar los 10 minutos que me han sido adjudicados para hablar de la objeción de conciencia en general, desde un punto de vista político, moral y constitucional, si queremos, amplio. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es la objeción de conciencia. La idea generalmente aceptada, la definición generalmente aceptada es que la objeción de conciencia es una excepción, una exención que da la ley, que reconoce el ordenamiento jurídico, para que una persona, un grupo de personas, se eximan de cumplir con un deber moral, con un deber legal, por motivos de conciencia. Es decir, la ley establece una serie de deberes. Usted tiene que realizar el servicio militar, usted tiene que pagar los impuestos, usted tiene que enviar a sus hijos a las escuelas para cumplir con el requisito de escolarización. Y en algunos casos establece una excepción. Dice, usted tiene que hacer el servicio militar, pero si por razones de conciencia usted no puede llevar armas o se opone al servicio militar, vamos a considerar esa situación y vamos a hacer una excepción, ¿no? Eso es básicamente la objeción de conciencia. En el Instituto de la Objeción de Conciencia, que es un instituto generalmente aceptado en los estados democráticos, confluyen dos problemáticas, dos ejes que están en tensión entre sí. Por un lado, el de la necesidad del respeto a la conciencia. La libertad de conciencia, la libertad religiosa, es un derecho constitucionalmente garantizado en los estados democráticos. Pero por otro lado también la necesidad de
de la vigencia de la ley. Es decir, porque si por un lado es necesario o nos parece justo reconocer la protección de la conciencia de aquellas personas que por motivos de conciencia justamente se ven en la imposibilidad de cumplir determinadas prácticas, por otro lado también tenemos que tener en cuenta que la ley tiene pretensión de ser universal, una ley tiene pretensión de ser aplicables a todos, y la falta de aplicación de la ley o la existencia de excepciones no justificadas en la aplicación de la ley nos genera un problema con el principio de igualdad. En un estado democrático, la ley tenemos que cumplirla todos. Entonces, la objeción de conciencia gira siempre, o se mueve siempre entre estos dos polos. El Instituto de la Objeción de Conciencia se suele diferenciar de algunos otros institutos parecidos, y particularmente de la llamada desobediencia civil, que es una forma de incumplimiento de un deber legal, por definición no autorizada por la ley. Porque la objeción de conciencia es una excepción que la ley implícita o explícitamente autoriza. Quien ejerce la desobediencia civil incumple un deber legal sin que la propia ley le autorice a ampararse en esta excepción, y lo hace por considerar que la norma, que la ley que incumple es injusta y tiene que ser cambiada. Quien ejerce una objeción de conciencia, en primer lugar, lo hace al amparo de la ley. La objeción de conciencia está reconocida por la ley en diferentes grados, ya vamos a verlo. Y además, quien ejerce una objeción de conciencia no asume una posición política amplia en el sentido de intentar cambiar el sistema o la normativa respecto a la cual pide una objeción. Es decir, quien pide una objeción de conciencia para eximirse del servicio militar cuando había servicio militar obligatorio, no decía necesariamente yo quiero abolir el servicio militar. Lo que decía es, a mí, de manera individual, particularmente por razones de conciencia, me resulta imposible realizarlo. El mayor problema de Estimado paciente, le informamos que desde nuestro portal de pacientes usted puede solicitar turnos, confirmar y cancelar. El mayor problema que suscita la objeción de conciencia es... Se encuentran ocupados. El mayor problema que suscita la objeción de conciencia desde el punto de vista de la moral, inclusive de la teoría jurídica, es el de saber en qué casos la vamos a aceptar y en qué casos no. Porque negar totalmente la objeción de conciencia podría llevar a que muchas personas se encontraran en situaciones verdaderamente de conflicto grave con su conciencia, y esto podría suponer una vulneración de la libertad de conciencia y de religión, pero reconocer de manera excesivamente amplia y generosa y liberal la objeción de conciencia llevaría a poner en duda la igualdad de todos ante la ley, la obligatoriedad de cumplir con las leyes por parte de todos. Si cada uno pudiera en cualquier caso invocar una objeción de conciencia para incumplir un deber que le impone la ley, no sé, todos tendríamos objeciones de conciencia al pago de impuestos o al pago de las multas de tránsito, o, en fin, sería muy difícil de hacer funcionar cualquier sociedad. No hay una respuesta única acerca de cuándo la objeción de conciencia es aceptable. En general se admite que lo que hay que hacer es un balance de cuál es la importancia del deber jurídico que se pretende eximir, del que la persona se pretende eximir, y cuál es la gravedad del impacto que tendría el cumplimiento de ese deber en la conciencia de la persona. Pero esto es una tarea de ponderación que no nos lleva a una respuesta única. Lo que sí es importante señalar es que las objeciones de conciencia son precisamente objeciones de conciencia, no necesariamente de conciencia religiosa. Puede haber objeciones de conciencia por motivos no religiosos. De hecho, en el ejemplo clásico
de la objeción de conciencia al servicio militar. En muchos casos los objetores de conciencia se amparaban en ciertas ideas pacifistas, humanistas, que tenían un valor muy profundo en su vida, pero que no eran necesariamente ideas religiosas. La objeción de conciencia ampara tanto unos como otros. Respecto de la objeción de conciencia en el sistema legal, en la ley, habría que señalar dos situaciones, porque puede ser que la objeción de conciencia esté expresamente prevista en la ley. Si la objeción de conciencia está expresamente prevista en la ley, bueno, tendremos el problema de interpretar algunos detalles, de saber exactamente qué quiere decir esta palabra, qué quiere decir esta otra, pero tenemos la gran ventaja de que ha sido la propia ley la que ha dicho, este es el deber que le imponemos a los ciudadanos y esta es la excepción, la posibilidad de una objeción de conciencia. No voy a entrar en el detalle porque lo harán los otros dos ponentes, pero la ley de interrupción voluntaria del embarazo incluyó una cláusula sobre objeción de conciencia. Entonces, la cláusula está ahí. Luego podemos discutir cómo se interpreta, cuál es el alcance exacto, etcétera, pero la cláusula está ahí. El mayor problema se da en aquellos casos en los que la ley no reconoce expresamente una cláusula de objeción de conciencia. En esos casos, la pregunta que podemos hacernos es si la libertad de conciencia y de religión en general, que está reconocida en la Constitución y que está reconocida en tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, si la libertad de conciencia y de religión en general implícitamente reconoce la objeción de conciencia para ese caso. Es decir, como la ley no ha reconocido la objeción de conciencia, vamos a una norma más alta en donde tenemos una disposición genérica, una disposición general, que es sobre la libertad de conciencia y de religión en general, e intentamos derivar la objeción de conciencia de ese principio genérico. La Constitución argentina no dice nada sobre objeciones de conciencia. Tiene sí una disposición que se refiere a la libertad de cultos, que se interpreta generalmente como libertad religiosa, más ampliamente todavía como libertad de conciencia. Entonces, se puede derivar de esa libertad de conciencia un derecho a una objeción de conciencia cuando la ley no lo reconoce. Bueno, esto fue el caso clásico del servicio militar. Hay dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia, una en el caso Lopardo en el año 82 y otra en el caso Portillo en el año 89. Pensemos dos momentos totalmente diferentes en la historia argentina, durante el último momento de la dictadura militar y ya en la fase democrática. En la primera sentencia, la Corte Suprema de Justicia argentina dijo que no había un derecho a la objeción de conciencia para eximirse de realizar el servicio militar, pero en la segunda sentencia, en cambio, la Corte cambió de opinión y dijo que la Constitución, aunque no lo decía expresamente, implícitamente, al establecer la libertad de conciencia, reconocía la objeción de conciencia al servicio militar. Bueno, la Corte se ha referido a las objeciones de conciencia en algunos otros campos. Quizás el más interesante ha sido el del, porque tiene que ver con el tema que nos convoca hoy, el del caso Fall, la sentencia Fall, que seguramente recordarán, es la sentencia de la Corte en la que se interpretó cuál debía ser el alcance correcto de las disposiciones del Código Penal sobre los abortos no punibles. Y de ahí la Corte realizó una interpretación amplia de qué abortos no resultaban punibles, llegando a la conclusión de que eran legales, que eran abortos no punibles, aquellos en cualquier caso en el que hubiese habido una violación. Y en esta sentencia la Corte dijo, si bien lo dijo, como solemos decir, en obiter dictum, es decir, lo dijo de pasada, no porque esto fuera el núcleo central de su argumentación, lo dijo de pasada, dijo que el personal sanitario que intervenga o que sea llamado a intervenir en las interrupciones del embarazo a las que se refería la sentencia Fall, tendría derecho a la objeción de conciencia. Lo dijo la Corte
al pasar, no formó parte del núcleo central de la argumentación. Para terminar, simplemente decir que esta idea que estaba en la sentencia FAL ha sido recogida por la reciente ley de interrupción voluntaria del embarazo, que, como dije, contempla la objeción de conciencia en el texto legal, y los demás ponentes se van a referir con detalle a esto. Simplemente quiero decir que, desde mi punto de vista, creo que es algo positivo que la objeción de conciencia esté contemplada directamente en el texto legal, para evitar tener luego discusiones interpretativas acerca de si corresponde, si no corresponde, con qué extensiona, para quién, etc. Entonces, creo que es una buena idea que la ley lo solucione. Bueno, luego la solución de la ley puede ser buena, regular o mala, pero el hecho de que aparezca recogida en la ley es un hecho positivo. Bueno, con esto termino esta breve presentación, y agradezco por la atención, y estoy a disposición de todos para comentarios o preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Vamos a dar ahora lugar al doctor Juan Navarro Floria. Juan es vicepresidente primero del CALIR, es doctor en Derecho y un especialista en estos temas. Así que adelante, Juan, por favor. Gracias, Raúl. Bueno, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches a todos, según donde esté cada uno. Bueno, por más que soy local en el CALIR, de todas maneras quiero agradecer también la posibilidad de participar de esta reunión. Como tenemos poco tiempo, no voy a entrar en demasiado detalle sobre algunas cuestiones generales para poder ir directamente al tema de la ley de aborto. Si tuviera más tiempo, quizás haría algún comentario matizando algunas de las cosas que dijo Fernando, que por supuesto comparto en su gran mayoría. Yo personalmente creo que la objeción de conciencia, si bien es bueno que las leyes la reconozcan, no requieren que la ley la reconozca, porque efectivamente la objeción de conciencia, como dijo Fernando, la podemos derivar de la libertad de conciencia, que es uno de los derechos garantizados por la Constitución y por tratados internacionales. De hecho, las objeciones de conciencia en la historia nacen sin que la ley lo reconozca, al contrario, son oposiciones a la ley. Podemos pensar desde el caso clásico de Antígona, los mártires de los primeros siglos cristianos y tantos otros. La razón para que la ley la reconozca justamente es que en una sociedad democrática, la sociedad en principio no desea generar mártires, sino que desea que, y aparte tiene el deber el Estado de garantizar que cada persona pueda desarrollarse de acuerdo con su propia conciencia. Dado que existe este derecho general a la libertad religiosa y de conciencia, el Estado tiene el deber de garantizar que cada uno pueda vivir de acuerdo con su conciencia. Por supuesto, cuando hablamos de la conciencia estamos hablando de las convicciones fundamentales, esenciales de la persona. No es la protección de un capricho, ¿no? Que yo voy a decir hoy, bueno, yo hoy no tengo ganas de conducir por la derecha, quiero conducir por la izquierda, lo voy a hacer porque soy objetor de conciencia de la ley de tránsito. No es eso, sino son cuando se ponen en juego las convicciones fundamentales, los principios importantes de la vida, ¿cierto? Y entonces, por eso, las leyes muchas veces, efectivamente, prevén lo que se llama la objeción de conciencia impropia o secundum legem, ¿cierto? Donde se le da al objetor esta vía de poder, dentro del cauce de la ley, conducirse de acuerdo con su propia conciencia. Podríamos hablar de muchos temas. En esto yo quiero ir a la cuestión que hoy nos preocupa más o nos surge más. Obviamente que el ámbito de la salud, de la medicina, es un ámbito muy típico de objeción de conciencia en dos sentidos. Por una parte, la objeción a recibir ciertas prácticas o ciertos tratamientos. Esto hoy lo tenemos en la legislación muy bien resuelto, con la Ley de Derechos del Paciente, el propio Código Civil y Comercial, donde se da una preeminencia a la voluntad del paciente respecto de no ser forzado a someterse a prácticas o tratamientos médicos que estén en contra de su conciencia.
Es el caso típico de los testigos de Jehová con las transfusiones de sangre, pero no solamente. El otro ámbito, siempre dentro de lo que tiene que ver con la salud y con la integridad física, de objeción de conciencia, es la realización de prácticas médicas o de prácticas que afecten este aspecto de la personalidad, ¿no es cierto? Donde acá hay que decir que cuando se trata de la objeción de conciencia por parte, sobre todo, profesionales de la salud, aquí, por un lado, existen lo que son los principios morales, éticos, de los profesionales o de las personas que están llamadas a realizar ciertos actos médicos, pero también está lo que llama propiamente la objeción de ciencia, es decir, puede ser que en algún caso el profesional, más allá de principios, de normas morales, incluso religiosas, tenga una objeción de ciencia, de que haya prácticas que no debe hacer porque van en contra de lo que manda el arte de la profesión, ¿cierto? Y esto es importante en este caso que nos ocupa hoy del tema del aborto. ¿Por qué? Porque la ley de promoción del aborto, la ley 27.610, en realidad lo que hace es absolutizar la voluntad de las personas gestantes. Es decir, acá se pone por encima de cualquier cosa la voluntad de las personas gestantes, por encima de los derechos de la persona gestada, ¿cierto? Pero también de los derechos o de la voluntad del profesional de salud que la atiende, ¿cierto? Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa si la práctica del aborto es objetivamente dañina? No solo, obviamente, para la vida de la persona en gestación, sino incluso para la persona gestante. ¿Sí? Las reglas del arte de la medicina, ¿no es cierto?, indican que en ese caso, aún prescindiendo de la gravedad que significa eliminar la vida de la persona por nacer, también es algo que es inconveniente o inadecuado para la persona que está pidiendo la práctica, ¿no es cierto? La objeción de conciencia no siempre es religiosa. Nosotros acá estamos hablando de la libertad religiosa, es lo que nos convoca en el CALIR, pero hay que decir que no siempre es religiosa, no necesariamente es religiosa. Por supuesto que alguien puede tener una creencia firme en un mandamiento divino de no matar, y que entonces no es lícito tomar una vida porque solo Dios es el Señor de la vida. Entonces, esto sería un fundamento religioso. Pero también se puede tener la convicción moral de que la dignidad eminente de todo ser humano impide privarlo de la vida, más allá de consideraciones religiosas, solamente por razones éticas. Y especialmente si esa persona a la cual se va a privar de la vida está en una situación de eminente vulnerabilidad, ¿no?, y de inocencia, como es la persona por nacer. Y acá es bueno recordar simplemente, hablando del tema del aborto, primero que no hay ninguna duda científica y médica acerca de que el fruto de un embarazo humano es un ser humano. Así que lo que está gestando no es un fenómeno, como dijo alguien durante la discusión de la ley, es un ser humano. Y tampoco hay ninguna duda desde el punto de vista jurídico que todo ser humano es persona, porque lo dicen claramente los tratados internacionales. Es decir, no hay seres humanos que no son personas, salvo que nos retrotraigamos a la época de la esclavitud o cosas por el estilo, ¿cierto? Lamentablemente lo que ha ocurrido con esta ley es que se ha roto ese principio de que todo ser humano es persona y como es persona merece la protección de su vida en primer lugar. Acá lo que la ley ha dicho es gravísimo, lo que ha dicho el legislador, ha dicho que en realidad hay personas, seres humanos que son personas y que no tienen derecho a la vida. Y esto, como quiebre de un principio fundamental, es una cosa de una enorme gravedad para nuestro ordenamiento jurídico. Bien, ahora es posible que algunos acepten esta posibilidad, es decir, que en ciertas circunstancias se puede eliminar la vida de ciertas personas, pero no en cualquier circunstancia. Entonces, podría ocurrir, por ejemplo, que alguien dijera, bueno, en las primeras semanas del embarazo, a lo mejor, qué sé yo, que está en formación, yo aceptaría, ¿no es cierto?, eliminar a esa persona por nacer. Obviamente yo estoy en desacuerdo con eso, pero me pongo la hipótesis de que alguien dijera eso, pero no esté dispuesto a matar a un chico por nacer en el 8º mes del embarazo. Y esta ley que hemos aprobado en Argentina admite la eliminación de la vida de la persona por nacer hasta el momento mismo del nacimiento, con mucha facilidad. En los primeros meses, porque sí, y los siguientes, con que solamente la madre diga que está en riesgo su salud
o que anuncie que el embarazo es fruto de una violación que no va a ser investigada, no debe ser investigada, no tiene que ser denunciada, simplemente la madre dice que fue fruto de una violación. Y con eso se puede producir el aborto hasta el momento previo al nacimiento. Entonces, puede haber objetores a una cosa semejante, que es un crimen evidente, ¿no es cierto? Aunque por ahí tengan la conciencia un poco más borrosa en los primeros momentos de la gestación. La ley 27.610 trata el derecho a la objeción de conciencia, efectivamente, contempla este derecho, pero contempla de una manera muy mezquina. ¿Por qué? Porque si bien se ocupa tanto de la objeción de conciencia individual como de la institucional, luego diría algo sobre esto, lo hace de una manera que es muy restrictiva. En cuanto a la objeción de conciencia individual, que es el artículo 10 de la ley, solamente reconoce el derecho al profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo. Esto quiere decir que no está claro qué pasa con otras personas, qué pasa con el que tiene que intervenir de manera indirecta. Es decir, solamente los médicos pueden ser objetores, o también los instrumentistas quirúrgicos, los enfermeros, los farmacéuticos, el empleado de la farmacia que tiene que vender el misoprostol con el que se produce el aborto, en fin. Acá hay una primera restricción que yo juzgo inadecuada, ¿cierto? Porque el derecho a la objeción de conciencia lo tenemos todos. Tanto el que tiene que directamente realizar el aborto como el que tiene que estar llamado o es llamado a cooperar con esa práctica, y eso obviamente contraría a su conciencia religiosa o no religiosa, simplemente moral. En segundo lugar, se pone como condición que el objetor sea objetor siempre, lo cual, digamos, por un lado, parece razonable, ¿no es cierto? Que me diga, bueno, yo no puedo ser objetor un día sí, un día no, pero también es verdad que el juicio moral es sobre cada acto en concreto. Entonces puede ser que alguien que inicialmente no fue objetor después decida hacerlo, o advierta que debe serlo, o que sea objetor a ciertas formas más estridentes, más escandalosas de aborto y no a otras, como decía yo antes, ¿cierto? Entonces, acá hay un tema, esto que la ley no ha previsto, que es lo que se llama la objeción sobreviniente. Inicialmente no era objetor y después se convierte en objetor o objeta cierta práctica en concreto. Luego, la ley obliga al objetor, a pesar de que él objeta, bueno, que debe derivar la paciente a otro profesional para que sin dilaciones, dice, haga el aborto. Este deber de derivación es una forma de cooperar, de obligarlo a cooperar con el aborto, y esto también es algo objetable. Esto lo menciono, no puedo ampliar demasiado, pero hay que decirlo. Y luego se lo amenaza al médico o al personal de salud con sanciones, dice la ley, disciplinarias, administrativas, penales o civiles según corresponda, si es que se excede de alguna manera en el ejercicio de la objeción de conciencia. Es decir, le dice, bueno, usted puede objetar, pero hasta ahí nomás. Y si objeta y nos parece que objetó mal, que se equivocó, que fue más allá, entonces lo vamos a castigar administrativamente, civilmente, penalmente. ¿Por qué? Porque la ley ha convertido en delito el no hacer abortos. Es decir, no hacer un aborto hoy día para un médico, si se lo piden que lo haga, es un delito. No colaborar con el aborto, hasta el año pasado el delito era realizar abortos, ahora el delito es no realizarlos, ¿no es cierto? Lo cual es gravísimo. Otras previsiones de la ley son razonables, por ejemplo, que no se pueda alegar la objeción para negarse a prestar atención sanitaria post-aborto. Si una mujer que tuvo un aborto que se le complicó, y obviamente que no puede el médico decir, usted abortó, entonces muera seca. Obviamente que tiene que atenderlo, ¿no es cierto? Esto está claro, ¿no es cierto? Y que tenga una cierta coherencia entre la actuación en el ámbito público y privado también. No sería serio que alguien dijera, bueno, yo hago abortos en el consultorio, no los hago en el hospital. Está mostrando que no hay una verdadera objeción de conciencia, sino otra cosa. Otras cosas son más opinables, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando la ley dice que el personal de salud no se puede negar a hacer abortos cuando está la vida o la salud de la persona gestante en peligro y haga falta una intervención impostergable. Acá siempre está el tema de que, digamos, si está en riesgo la vida de la mujer, por supuesto, hay que salvar la vida, y si eso, probablemente eso no requiera practicar un aborto en forma directa, pero si eso pone en riesgo la vida de la persona por nacer, bueno, es una consecuencia no querida, es un tema muy estudiado en la moral y en el derecho, ¿no es cierto? Pero, digamos, una cosa es la obligación de atender y proteger la vida de la persona gestante, y otra cosa es obligarla a realizar abortos.
hay un caso concreto que en Argentina se ha existido antes de la ley, pero que está todavía dando vueltas en alguna consecuencia, el caso Rodríguez Lastra, un médico que recibió en el hospital a una mujer que estaba cursando un aborto mal hecho, digamos, y que estaba en grave riesgo su propia salud, la mujer y él lo que hizo fue salvar a la mujer. Detuvo el aborto, que estaba en proceso, porque ese proceso le estaba generando una grave dificultad, un peligro de vida a la madre, salvó la vida de la madre y salvó la vida de la criatura que después nació. Y a él lo procesaron y lo condenaron por no haber continuado el aborto, cuando en realidad él lo que hizo fue justamente salvar la vida de la paciente que tenía allí y además impedir el aborto. Pero bueno, podemos volver sobre esto si quiere más adelante. Y por supuesto, acá hay siempre una discusión que tiene que ver con el alcance del tema salud, ¿no? Entonces dice, bueno, el riesgo de la salud, está esta discusión acerca de qué quiere decir salud, ¿no es cierto? Porque, bueno, hay interpretaciones demasiado amplias que desnaturalizan absolutamente esto. Es una discusión más grande. Bien. Este tema de la objeción de conciencia está sujeto a reglamentaciones que aún no se han dictado. En el caso Fall, que recordaba Fernando hace un momento, la Corte, excediéndose en sus atribuciones, pero bueno, exhortó a las provincias a emitir esos protocolos, palabra que ahora está tan de moda, ¿no es cierto?, sobre abortos no punibles en ese momento. Algunas provincias lo hicieron, otras no, ¿no es cierto? Y estos protocolos, en general, donde existen, tienen algunas dificultades, que tampoco podemos entrar en mucho detalle ahora. Por ejemplo, el prever que haya listas de objetores, ¿no es cierto? Listas de objetores que, si hacen públicas, están violando un derecho de la persona a mantener reserva sus propias convicciones, ¿no es cierto? Entonces, acá entran en competencia, ¿no es cierto?, el derecho a la objeción de conciencia y el derecho también a la privacidad y a lo que es un dato sensible, como son las propias convicciones, no hacerlas públicas, ¿no es cierto? El objetor, naturalmente, tiene que comunicar su situación, su condición de objetor, a la autoridad del lugar donde trabaja, para que la autoridad del lugar donde trabaja pueda organizar los servicios, ¿no es cierto? Pero no para ser incluido en una lista negra que después además pueda tener alguna otra consecuencia para su actuación profesional. Bien, y luego tenemos el tema de la llamada objeción institucional o ideario, que la ley la ha previsto en el artículo 11, que es la posibilidad de que una institución de salud diga que no va a realizar abortos. Esto la ley lo prevé, como digo, de un modo muy mezquino, primero de un modo equivocado, porque lo admite solamente para establecimientos privados donde todos los profesionales sean objetores. Si son todos objetores, entonces el sanatorio o la clínica, pues digo, acá no hacen abortos. Pero no es eso, no es así. El hecho de la objeción no es, digamos, una derivación de que la sumatoria de los médicos sean objetores y que si alguno quiere hacer aborto, entonces la clínica debe hacerlo, sino que tiene que ver con el ideario institucional. Es decir, si tenemos una institución confesional o no confesional, si es confesional, claramente, pero puede ser no confesional, puede ser un sanatorio de un grupo de médicos, un grupo de personas que tienen unas convicciones definidas y que plasman en el ideario institucional estas convicciones y dicen acá se respeta, se cuida la vida y no se hacen abortos. Eso es lo que da el derecho, ¿cierto?, a realizar la objeción llamada institucional o ideario y no la sumatoria de las objeciones individuales. Además, la ley a estos establecimientos a los que les permita, ¿no es cierto?, hacer la objeción institucional, los obliga primero a derivar, lo mismo que decíamos antes de los médicos, derivar a otros sanatorios de similares características, dice la ley. Este deber de derivación, ya decía antes, para mí es inaceptable, ¿no es cierto? Debería bastar con que el establecimiento anuncie, acá no se hacen abortos y punto, y después que cada uno vaya donde tenga que ir, pero no obligar. Y segundo, la ley obliga también no solo a que derive y que asuma el costo de la derivación y el traslado de la persona al otro lugar para que sea el aborto, sino que además asuma el costo, el sanatorio o la clínica o el establecimiento que sea objeto. Esto también parece que es un exceso, es un abuso, ¿no es cierto?, que no respeta la libertad de conciencia, en este caso, de las personas que gestionan o que dirigen estas instituciones, ¿no es cierto? Esto todavía no ha sido reglamentado ni por la nación ni por las provincias, a ver cómo se reglamenta, ¿no es cierto? Pero sí hay que notar que esta previsión de la ley de promoción del aborto es contradictoria con la ley de salud reproductiva,
donde la objeción institucional es aceptada de una manera mucho más amplia. Es bastante paradójico porque la ley argentina autoriza a las instituciones confesionales y eventualmente no confesionales a no vender anticonceptivos, pero no les autoriza a no hacer abortos. Entonces parece medio contradictorio esto, es contradictorio obviamente, sobre todo porque la ley de aborto dice ella misma que hay que verla en el marco de la ley de salud reproductiva, con lo cual acá tenemos una incoherencia grande, ¿no es cierto? Solo para terminar, repito lo que dije al comienzo, ¿no es cierto? El derecho a la objeción de conciencia tiene un fundamento constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos, que no puede ser limitado arbitrariamente por el legislador y que no depende de un permiso que dé el legislador. Es un derecho que tenemos las personas, y además el legislador está obligado a reconocerlo porque está obligado a garantizar el derecho a la libertad de conciencia de las personas. Por eso, si la ley es restrictiva o es inadecuada, bueno, habrá que acudir a los medios posibles, judiciales, lo que fuere, para poder hacer valer este derecho y, por supuesto, si alguien es sancionado, se lo puede sancionar, limitar en su carrera, etcétera, por ser objetor, también tendrá derecho a defenderse porque se está poniendo en juego un derecho constitucional. Entonces, esto me parece que es importante decirlo, porque si no, parece que como la ley lo dijo, y lo dijo de manera mezquina, entonces estamos constreñidos a limitarnos a lo que esa ley mezquinamente ha dicho. Dejo acá para dar lugar al otro expositor y después conversamos, si es posible. Gracias. Muchas gracias, Juan. Vamos a dar ahora paso a nuestro tercer y último disertante, que es el doctor Pablo Bedrosian, a quien le damos paso para que pueda expresarse. Pablo. Bueno, gracias Raúl, buenas tardes para todos, espero que se escuche bien, yo voy a compartir pantalla. Quiero agradecer en primer lugar al CALIR por esta oportunidad, también a los expositores anteriores, Fernando Arletaz y el doctor Navarro Florio, que ayudaron a poner en perspectiva el tema y me allanaron bastante el camino, ¿no?, para lo que voy a hablar. Yo voy a hablar desde el punto de vista médico. Yo soy médico cardiólogo, no ejerzo actualmente. Voy a cumplir este año 40 años de profesión, no hagan cálculos porque me recibí muy joven, pero sí trato de representar en forma personal, son opiniones personales, el pensamiento de muchos colegas a través de los cuales estamos conectados y discutimos en profundidad este tema. Voy a comenzar diciendo que Raúl nos planteó 3 preguntas, el CALIR nos planteó 3 preguntas para esta charla. No sé si vieron el aviso, pero la primera era: ¿puede el personal sanitario excusarse de interrumpir un embarazo aduciendo principios éticos o religiosos? La segunda era: ¿qué es ser un objetor de conciencia? ¿Existen límites? Y de hecho estoy viendo que en las preguntas en el chat ya están surgiendo estos temas. Y tercero, ¿está en riesgo la libertad religiosa y de conciencia con la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Yo voy a tratar de responder estas 3 preguntas en las últimas transparencias, pero quiero comenzar poniendo en contexto el tema para entender desde dónde lo voy a responder. Lo primero que quiero traerles una frase de un experto en bioética, un médico, director de una universidad en Alemania, que él dice: el relativismo ético hace que los médicos estén sometidos a la política. Y voy a tocar 3 aspectos. El primero, ¿cuáles son las premisas médicas? ¿Cuáles son los puntos de partida de los cuales parte el médico? Para entender después el tema de en qué contexto está y qué tiene que ver esto de la objeción de conciencia. El primer principio, esto es lo primero que uno aprende en la facultad, es que no se debe hacer daño. Primum non nocere, se pronuncia en latín, ¿no? No hacer daño, esto es lo primero. Y de hecho, los médicos, para graduarse, tienen que someterse a un juramento. Este juramento, que se conoce como juramento hipocrático, ha tenido varias versiones. Pero es muy interesante, yo traje 3 que me parecen importantes. Hice una breve selección de ese juramento que afecta el tema que estamos tratando. Pone en perspectiva también cuál es el compromiso del médico ante su paciente. El original del griego, que se atribuye a Hipócrates, no hay certeza. Hipócrates fue un médico que estuvo entre el siglo IV y V antes de Cristo. Dice: jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten,
ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. Es más extenso, pero esta es la parte que me parecía importante traer. En 1948, la Convención de Ginebra también hizo su versión del juramento hipocrático con algunas modificaciones. Dice: no permitiré que entre mi deber y mi enfermo se interpongan consideraciones de religión, nacionalidad, de raza, partido o clase. Tendré absoluto respeto por la vida humana. Aún bajo amenazas, no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. No habla explícitamente de la interrupción del embarazo, que es un eufemismo para referirse al aborto o al asesinato de un niño por nacer, pero sí habla de absoluto respeto por la vida humana y no utiliza los conocimientos médicos aún bajo amenazas, de cárcel o la amenaza que sea, contra las leyes de la humanidad. El juramento que pueden encontrar en la página de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires es muy interesante y no es acorde con la ley, porque dice: no permitir jamás que entre el deber y el enfermo se interpongan consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, de partido o de clase. No permitir... Por favor, pueden apagar, se está escuchando una voz, por favor. Sí, gracias. No permitir jamás que entre el deber y el enfermo se interpongan consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, de partido o de clase. Tener absoluto respeto por la vida humana desde el instante de su concepción. No utilizar, ni aún bajo amenazas, los conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. Aquí tiene forma explícita lo del aborto, en no hacerlo. El resto se parece mucho a la Convención de Ginebra. El juramento es un compromiso ético que el médico asume, y uno de estos pedacitos que leímos, hay tres cosas que uno puede extraer rápidamente. Primero, atender a todos por igual. Segundo, es respetar, preservar y proteger la vida. Y en tercer lugar, no actuar contra las leyes de la humanidad. Ahora uno se pregunta, ¿qué son estas leyes de la humanidad? ¿No? Porque no están definidas ahí. En primer lugar, lo primero que uno diría es que no porque algo sea legal, o sea, porque esté en una ley, es legítimo. Los nazis tuvieron leyes horrorosas que prohibían, por ejemplo, el matrimonio entre personas de distinta raza. Y no por eso era legítima, aunque la ley existía, era legal, pero no legítima. Yo entiendo que cuando se refiere a leyes de la humanidad, hoy en día tiene que entenderse bajo la perspectiva de los derechos humanos. Y el primer derecho humano es el derecho a la vida. Es decir, que el médico, aunque esté bajo amenaza, esto está diciendo los juramentos, su compromiso es defender el derecho a la vida. Como prueba de esto, traje el texto que a mí me encanta, porque la gente aquí habla todo el mundo de derechos humanos, pero muy poco se ha tomado el trabajo de leer documentos sobre derechos humanos. Me refiero a la gente común, no a los expertos que han abordado el tema. Y traje el de lo que se conoce como Pacto de San José de Costa Rica, cuyo nombre correcto es Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su capítulo 2, el artículo 4, inciso 1, dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Estas son las leyes de la humanidad. El respeto a la vida. Este derecho está protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Esto como introducción desde qué premisas o qué punto de partida tiene el médico. Ha hecho un juramento, se le enseñó que no tiene que cometer daño y que tiene que defender la vida. ¿Cuál es la situación actual? Yo noto 4 aspectos. En primer lugar, hay una explosión de derechos. Como muy bien planteó el doctor Navarro Floria, él explicó claramente que había como 3 partes interesadas. Él dijo: están los intereses de la persona gestante, los de la persona gestada, y el profesional de la salud que está en el medio. Y hay una competencia de derechos. Hoy todo el mundo reclama por sus derechos, pero se están privilegiando algunos sobre otros, en forma arbitraria.
Segundo lugar, se ve una fuerte injerencia, en mi opinión, de grupos de presión, sobre todo de grupos feministas, y no del feminismo tradicional, del feminismo radical, que está teniendo tanto poder que se pierde de vista los compromisos o la enseñanza científica. Por favor, ¿podrán apagar nuevamente el ruido que se escucha? Gracias. Esta injerencia de los grupos de presión es una constante que uno tiene que entender que forma parte del juego social. Pero en otro momento puede aparecer otro grupo, a veces son grupos religiosos, a veces son grupos políticos, a veces son grupos de movimientos sociales, pero la ciencia no puede estar determinada por los grupos de presión, sino por el conocimiento científico. El conocimiento científico es algo muy diferente a la verdad. La verdad no tiene que ver, no es el conocimiento. El conocimiento es lo que se percibe por los sentidos, es medible, es reproducible y tiene que admitir la hipótesis opuesta, es decir, tiene que estar bajo discusión. La ciencia está bajo discusión. Estos grupos de presión vienen como si tuvieran una verdad revelada y quieren imponerla al resto de la sociedad a través de acciones de lobby y dinero muchas veces que está puesto atrás de grupos de interés que hacen que el conocimiento científico quede en un segundo lugar. Junto a esto la intromisión del Estado, porque los grupos de presión y los lobbies actúan también a través de personas que forman parte de un gobierno, ¿no? Y el Estado, cuando empieza a determinar cómo debe ejercerse una profesión en contra de sus principios, porque le ha hecho jurar una propia entidad del Estado, como es una facultad de medicina, en defensa de la vida, y contradice los fines bajo los cuales persigue la medicina, que es proteger la salud y la vida, está entrando en un campo que no le pertenece. Y finalmente, el otro punto que yo veo muy fuerte, y lo citó muy bien también el doctor Navarro Floria, en el caso del doctor Leandro Rodríguez Lastra, es la persecución judicial. Al que no le gusta, bueno, que se atenga a las consecuencias y lo entramos a perseguir, ¿no? Cuando conviene lawfare y cuando no conviene es un agresor, ¿no?, sobre las mujeres, en el caso del aborto. Fíjense el caso de, traje algunos ejemplos, el caso del exministro de Salud diciendo que no hay dos vidas, es una persona y el otro es un fenómeno. Es un acto de ignorancia científica brutal, me lo explicaba un amigo que es oficialista, y dice, no, es una declaración política. Sí, pero ya cuando uno una declaración política contradice la ciencia, y más viniendo de un ministro de Salud, uno está viendo claramente la intromisión del gobierno sobre un campo que no le pertenece ni conoce. Es como si una iglesia le quisiera decir a la ciencia cómo debe actuar. Nos produciría, creo que a todos, una sensación de desconcierto porque no es su campo. Otro ejemplo es la persecución judicial, es el caso de Leandro Rodríguez Lastra. Es el único caso que yo conozco en el mundo que salvó a 2 personas, no murió nadie y fue procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, perseguido por una médica pediatra, la doctora Marta Milesi, militante de Río Negro, diputada provincial, que se tomó el trabajo de hacer la denuncia y hacer un juicio desde el punto de vista ideológico sobre él, y no basado en evidencia científica, con un juez genuflexo, ¿no?, que se sometió a lo que quiso imponer. Como digo, los grupos de presión actúan y se mueven con mucha libertad en este momento. Finalmente, se sancionó la ley, como bien dijo nuevamente el doctor Navarro Floria, 27.610. El artículo 10 habla de la objeción de conciencia y habla de 5 aspectos que él los mencionó. Yo quiero mencionarlos brevemente, porque algunos me resultaron preocupantes. El primero es mantener su decisión en todos los ámbitos que ejerza su profesión. Yo creo que este punto es coherente, porque no puede ser que en el aspecto público diga, acá yo no hago aborto, si en la esfera privada sí. Creo que en ese sentido, sí, digamos, quiere que la persona o el médico sea coherente en sus principios. Ese no tengo problema. El segundo me parece complicado, que es derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida sin dilaciones. ¿Por qué me parece preocupante? Porque si una persona está en un pueblo que tiene un hospital a 300 kilómetros o a 200 kilómetros, quizás no tenga quien derivar en el tiempo que se necesita.
y es complicado, ¿no? Entonces, ser atendida sin dilaciones. Y hay que ver si hay recursos para trasladar a la paciente. Está siendo responsable al médico de la derivación, cuando eso tendría que ser finalmente una responsabilidad institucional en todo caso. Tercero, cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas. Y dice, no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida de la salud de la persona gestante esté en peligro. Esto ya estaba obviamente considerado antes de esta ley, tiene mucha lógica, pero hay algo que la ley no dice, es que no dice que tiene que ser un especialista. Yo por lo menos lo estuve leyendo, no lo encontré. Un cardiólogo no puede hacer un aborto, no tiene idea, no es una especialidad quirúrgica, es un acto quirúrgico. Tendría que decir la ley que tendría que ser hecho por un ginecólogo o obstetra, cosa que no lo dice. Entonces está obligando, no solo en este caso, sino en el caso incluso que la persona pida el aborto, ¿no? Aunque esté en riesgo su vida, ante la semana 14, como dice la ley, el médico puede ser forzado sin ser el especialista, lo cual lo expone a una profunda malpraxis. Ahí me parece que hay un hueco. Y finalmente dice, no se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria post-aborto. Coincido con el doctor Navarro Florio, nadie va a dejar que una paciente muera por haberse hecho un aborto, por más que esté en contra de él, va a salvar la vida que puede salvar. Esto lo traje para que se vea. Ahora voy a terminar con la opinión personal que tengo sobre estos temas, entendiendo que la perspectiva del médico es de una parte interesada que está siendo obligada a actuar en ciertos términos y tiene que objetar para no hacerlo. Si bien la ley no habla de registrarse, todavía no está reglamentada, no habla de un registro de objetores, es muy probable que haya. Yo creo que deberían registrarse los que están dispuestos a violar su juramento, los médicos aborteros, no, en lugar de obligar a registrarse a los objetores de conciencia. Es decir, la persona que quiera traicionar su juramento, y lo digo con toda claridad, pues el juramento al cual hemos hecho, está en todo su derecho de hacerlo según la ley, pero debería registrarse que él va a hacerlo, y no obligar a una persona que defiende la vida y protege tanto la vida de la mamá como lo de los derechos de los niños por nacer, obligarlos a registrarse. Me parece un contrasentido. Tendría que registrarse aquel que está dispuesto a hacerse un aborto. El segundo punto, yo creo que hay violencia sobre el libre ejercicio profesional. Y traigo una frase de este mismo, de Hans Thomas, experto en bioética alemán, que me gusta mucho. Dice, un médico no está para matar, sino para curar. En todo caso, si esto no es posible, para aliviar y acompañar. Pero nunca puede verse con normalidad el dar muerte como una prestación sanitaria. Me parece que cuando el Estado impone dogmas invadiendo la conciencia del profesional, y estoy respondiendo las preguntas que nos planteó el Khalil, ¿verdad? Cuando impone dogmas, está invadiendo la conciencia del profesional. No está respetando los derechos del profesional. Es un dogma, porque claramente es una vida, no hay discusión científica, por más que diga que es un fenómeno el doctor Ginés González García. La vida comienza, el ADN del niño por nacer está desde el mismo momento de la concepción y es el mismo ADN que va a conservar hasta la adultez. Y pienso que los próximos pasos que se vienen, y hay que estar alerta, el primero es la eugenesia, de hecho ya está. Fíjense que en otros países la legislación permite hasta la semana 12 el aborto voluntario. Y en nuestro país dice la semana 14. Hasta la semana 14 ya se puede saber si hay trisomía 21, si un chico va a tener Down o no. Entonces ya se va a la selección no natural, ¿no? A la selección arbitraria de quién va a vivir y quién no. Ya está eso. Por eso se ha puesto la semana 14. Les cuento que en Nueva York, el estado de Nueva York, la legislación permite hasta los 9 meses, hasta el momento previo al nacimiento, el aborto, ¿no? Cómo esta tendencia va extendiéndose en forma muy peligrosa porque ya el bebé está completamente formado. Y creo que también se va hacia la eutanasia,
La eutanasia nos la venden en forma muy benigna, ¿no? Del hecho de querer aliviar el dolor por voluntad del paciente, pero se está extendiendo ya a la voluntad de la familia, o cuando el paciente no puede decidir. Y uno nunca sabe si es transitorio o permanente el hecho de la incapacidad de decidir, y debería tener la persona libertad de poder decidir si seguir con su vida adelante o no. Y pienso que lo que viene, ya se está viendo, es la dictadura del Estado sobre el ejercicio profesional. Es decir, el Estado está para controlar y hacer que por supuesto, se preserve y se protege la vida. Pero cuando ya empieza a pedirle a los médicos, que es lo que se viene, pensamos en la reglamentación, ¿verdad? A que tiene que registrarse como objetor, cuando debería registrarse el abortero, ya está empezando a estigmatizarlo. Y está empezando a decirle cómo debe actuar. Es decir, está entrando en un territorio que no le pertenece. El Estado no le dice al zapatero cómo arreglar un zapato. Pero sí le está diciendo al médico que si no procede de cierto modo, va a ir a la cárcel. Y esto me parece una amenaza muy grande a la libertad de conciencia que uno trata de mantener y defender, porque es lo que nos hace a los hombres libres. Bueno, muchísimas gracias y hasta aquí, Raúl, gracias por la oportunidad de poder acompañarlos. Muchas gracias, Pablo, por tu exposición. Como ustedes habrán podido apreciar, son tantos los aspectos y tantos los puntos interesantes para ver acerca de la libertad de conciencia y lo que significa la objeción de conciencia, que seguramente hoy hemos enriquecido no solo nuestros conocimientos, sino que esto nos hace indudablemente pensar y pensar mucho. Atento a que ya son las 7 de la tarde y habíamos prometido terminar no más allá de 7:15. Hay una serie de preguntas que ustedes han hecho llegar a través del chat. No sé si los panelistas directamente quieren mirar esas preguntas y comenzarlas a responder para no perder tiempo. Me animo a leer la primera, que dice cuáles son los límites de la objeción de conciencia. Abro para quien quiera responderla. Si bien yo creo que las dos primeras preguntas son para el doctor Navarro Floria. No sé, Fernando, no sé si estás allí, ¿querés? Fernando. Sí, bueno, en realidad es que tenemos un poco tiempo, pero algo quise mencionar señalando de que no hay una respuesta única acerca de los límites morales de la objeción de conciencia. Claro, entendemos que nos estamos refiriendo a una cuestión de teoría moral y no de interpretación legal, porque bueno, si hay una norma legal que dice en qué caso se puede y en qué caso no se puede aplicar la objeción de conciencia, pues los límites serán los límites que establezca la ley. Pero desde una perspectiva más amplia, desde una perspectiva moral, no hay una respuesta única. A mí la aproximación que me parece adecuada es la de la ponderación, es decir, cuál es la importancia del deber jurídico que se pretende evitar por parte del objetor, y cuál es la importancia o el peso de las convicciones, porque claro, hay convicciones más profundas y convicciones menos profundas, hay convicciones que hacen a la esencia misma de un determinado sistema de creencias y convicciones que son más bien accesorias. Entonces, ver cuál es la carga que se le impone a la sociedad para que el objetor pueda ejercitar la función de conciencia, o cuál sería la carga que se le impondría al objetor en el caso de que la objeción le fuera denegada, y a partir de ahí intentar encontrar la vía, y sabiendo siempre que hay muchas vías intermedias que pueden pasar, por ejemplo, por permitirle al objetor no cumplir con el deber jurídico concreto que se le ha impuesto, pero cumplir con un deber jurídico parecido, como pasa
en los países que mantienen el servicio militar obligatorio y que permiten a los objetores de conciencia no realizar el servicio militar, pero realizar sí una prestación social sustitutoria, de manera que se satisface el requisito de la conciencia de no usar armas, no contribuir a la fuerza militar, y al mismo tiempo se satisface el principio de igualdad entre los ciudadanos, porque quien no hace el servicio militar cumple otra función social. Entonces, bueno, hay muchas formas intermedias. No sé si el resto de los panelistas quiere agregar algo, Juan. Sí, a ver, coincido, básicamente, con lo que dice Fernando. Sí, acá hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Porque cuando hablamos de la objeción de conciencia pareciera que es la panacea, no es la panacea. Cuando hace la discusión anterior, hace 2 o 3 años, del primer proyecto de ley de aborto fracasado en el Congreso, cuando yo fui a hablar a la Cámara de Diputados, yo hablé de este tema, la objeción de conciencia. Y cuando terminé de hablar, se me acercó un diputado, que hoy es ministro del gobierno actual, y me dice, che, qué bueno, entonces con esto está resuelto el problema, se pone una objeción de conciencia. Yo digo, no, mira, no se arregla nada, está todo mal, es decir, el aborto es un crimen siempre, está todo mal. Pero la objeción es como el mínimo, es como bueno, cuando todo está mal, cuando el aborto está, bueno, al menos hay que garantizar el derecho a la objeción de conciencia, ¿cierto? Es como una última trinchera, uno diría, ¿cierto? Donde, como decía antes, lo que hay que advertir es que acá no se trata de que hay un derecho de la mujer o de la persona gestante a abortar, y hay unas personas insensibles, desalmadas, que no quieren que esa persona ejerza su derecho. Lo que hay es una persona a la cual la ley dice que tiene derecho a poner fin a la vida de su hijo. Hay un derecho del hijo por nacer, que nadie se acordó. Hay un derecho del padre, que también está ausente, no entro en todo ese detalle. Hay el derecho del médico, pero también hay un derecho, ¿cierto?, del objetor a vivir de acuerdo con su conciencia. Entonces, ningún derecho es absoluto. De hecho, la objeción de conciencia, yo creo, es un derecho subjetivo, no es absoluto como no lo es ninguna. Pero, digamos, en general, más allá del caso concreto del aborto, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay alguna obligación estatal que vulnera el derecho de las personas a vivir de acuerdo con su conciencia, quien impone la obligación, que es el Estado en este caso, es el que tiene que demostrar que la única forma de obtener aquello que se busca mediante la legislación que agrede la conciencia, en el caso de la ley de aborto, que la única forma que hay es, digamos, avasallar la libertad de conciencia de las personas. Si hubiera otra forma menos gravosa para la conciencia de las personas, ese es el camino que hay que transitar. Entonces, suponiendo que la sociedad o el Estado ha decidido que existe un derecho a realizar abortos, ¿no?, más allá del juicio que eso nos merezca, bien, pero que digamos, el cumplimiento de esa política estatal significa un avasallamiento de la conciencia de algunas personas, el Estado debe buscar la forma de respetar esa conciencia y de que el otro derecho que se quiere garantizar, el llamado derecho al aborto, se obtenga por otros medios. Por ejemplo, que lo haga otro que no es objetor. ¿Me explico? Con lo cual, la objeción de conciencia, que no es la panacea, que no es una maravilla, que tampoco es ilimitada, pero sin embargo debería ser suficiente como para que sea el Estado el que tenga que preocuparse porque haya alguna manera de lograr la satisfacción de lo que la ley busca, en este caso que se hagan abortos, sin necesidad de agraviar la libertad de conciencia de quienes son objetores. Entonces, este sería de alguna manera la limitación, digamos. Si llegara el supuesto de que no hay ninguna forma de que se garantice ese otro derecho sin... Bueno, ahí tendríamos un problema, pero que ciertamente no existe. Por ejemplo, o sea, en la ciudad de Buenos Aires, en las grandes ciudades, está clarísimo que nunca va a hacer falta, nunca debería hacer falta obligar a un objetor a realizar un aborto, porque seguro que hay otro que está dispuesto a hacerlo. No juzgo a ese otro, cada uno sabe lo que hace.
siempre ponen el ejemplo, bueno, ¿qué pasa si en un pueblo perdido hay un único médico que puede tener y ese médico es objetor? Bueno, ahí tendremos que discutirlo, ¿no es cierto? Pero, digamos, lo que importa es esto. Hay que buscar siempre la forma de poder garantizar la libertad de conciencia de las personas, tanto como sea posible. Muchas gracias, Juan. ¿Alguna otra opinión sobre este mismo tema de Pablo? De acuerdo. No, perfecto. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué podemos decir del profesional objetor alibe que desea concursar a un puesto en salud pública y le preguntan si es o no objetor? Puedo responder de parte mía como médico, ¿verdad? A mí me parece que sería una pregunta discriminatoria. Como preguntarle a un médico qué religión tiene. Borges tenía una frase que a mí me encanta, dice que cuando hablan de arte comprometido o arte político es como hablar de equitación protestante, decía él, ¿no? Sería preguntarle algo totalmente indebido que no tiene que tener ningún peso en la selección. Sin embargo, puede darse la situación, pero creo que uno tendría que deducir allí que es un acto discriminatorio. Esa es mi opinión, no sé si los demás piensan diferente. Y coincido. De hecho, lamentablemente ya ha ocurrido un concurso donde se puso como condición que no fuera objetor. Yo creo que en ese caso lo que hay que hacer es impugnar judicialmente ese concurso, porque es un caso claramente de discriminación por las convicciones de la persona. Es decir, alguien podría decir, bueno, realizar abortos es una condición de idoneidad para el puesto porque es parte de los deberes que tiene que cumplir. Yo no creo eso. Hay un fallo muy interesante, no tiene que ver con la medicina, pero hay un caso que resolvió la Corte Suprema hace algunos años, se llama Asociación de Testigos de Jehová, contra la provincia de Neuquén. Era un caso de una docente que le negaban la posibilidad de ejercer su título de ser docente porque era testigo de Jehová. Y el argumento de la provincia en ese caso era que, como era testigo de Jehová, no les iba a enseñar a los chicos a cantar el himno y a saludar a la bandera, entonces eso le impedía ser docente. El caso llegó a la Corte Suprema y la Corte no lo resolvió en realidad por una razón procesal, ¿no? Pero sí hubo un voto, digamos, disidente, o digamos, propio de la jueza Hayton de Nolasco, que es muy interesante, porque ella ahí habla del derecho a la objeción de conciencia, como un derecho subjetivo, y le da la razón a la docente, dice que por más que no vaya a enseñar a los chicos a cantar el himno, eso no le incapacita, no le invalida como docente, que ya habrá otra maestra que se ocupe de enseñar ese himno a los chicos, pero que ella tiene derecho a poder obrar de acuerdo con sus convicciones. Yo creo que el mismo razonamiento se aplica en este caso, ¿no es cierto? Habría que rescatar ese precedente cuando haya algún médico discriminado en un concurso por ser objetor de conciencia. Hay una pregunta dirigida al doctor Navarro Floria. ¿No puede pensarse que la objeción de conciencia vulnera el derecho a la libertad de conciencia de las pacientes? Yo creo que no. Es decir, a ver, me parece que sería tanto como querer imponer el deseo o la idea de... Supongamos, olvidemos el aborto, ¿no es cierto? Supongamos que un paciente le quiere imponer al médico que le realice determinada intervención quirúrgica, determinado tratamiento, que el médico considera que no debe realizar. Bueno, por más que la voluntad de la paciente o del paciente sea esa, tendría que ver a mí, señor, yo esto no lo hago porque no corresponde. Acá estamos hablando de lo que sería la objeción de ciencia, que realmente siempre al comienzo. Entonces, esto es lo mismo, ¿no es cierto? Si el médico cree que no, que el médico de salud, ¿no es cierto? El farmacéutico dice que él no quiere recetar o dispensar el misoprostol. Y bueno, tiene derecho a hacerlo. Y la libertad de conciencia de la señora que quiere abortar, y bueno, que vaya a otra farmacia. No puedo obligarle, no, pero usted me tiene que dar porque mi conciencia me exige abortar. Bueno, mire, lamento, pero no le doy el abortivo. Yo coincido, quería agregar algo.
Con todo este tema de las autopercepciones, que ahora se está considerando y no se ve una ruptura en el yo, como lo dice la psiquiatría tradicional, puede aparecer una persona que diga, doctor, córteme un brazo. ¿Qué pasa si el médico lo hace? ¿Qué pasa si el médico no lo hace? Si no lo hace, estaría violando los derechos del paciente de su voluntad, ¿verdad? De acuerdo a la pregunta, los derechos de la persona que tiene, entre comillas, el problema. Pero si el médico lo hace, está traicionando y fallando él mismo su compromiso con la vida, ¿no? Acá me parece que hay los elementos que se están usando para esta ley no son los mismos argumentos que se utilizarían en otros casos. Me parece a mí que lo estamos viendo demasiado ideologizado siempre este tema. Y realmente hay actos de locura, cortar un brazo o algo así, es lo mismo que para mí que una persona que pide otro acto médico. Y no puede imponerle al médico que le haga ninguno de los dos. Tiene que ser decisión del médico que quiera voluntariamente hacerlo. Muy bien, muchas gracias a todos, a cada uno de los expositores. Creo que ha sido muy esclarecedor desde los distintos ángulos que se vio el tema. Y me gustaría cerrar recordando justamente el valor del tratamiento de estos temas en profundidad y sobre todo, en el caso de nuestro, en el CALIR, la importancia de la defensa de la libertad religiosa y de conciencia. Insisto en el concepto de que estamos viviendo tiempos muy especiales en la humanidad y que más que nunca tenemos que tener presente el valor de la libertad de conciencia, el valor de la libertad religiosa. Muchas veces no las tenemos en cuenta hasta que son atacadas, y ahí nos damos cuenta de la importancia de defenderlas y la importancia de sostenerlas. Actividades como esta que nos hemos propuesto, confiamos que puedan ser de utilidad, haber ayudado a todos los que participaron. Recordarles que nuestra entidad tiene una página web, www.calir.org.ar, donde pueden conocer más en detalle nuestras actividades, nuestras declaraciones, nuestros comunicados. Esta conferencia ha sido grabada y se va a subir al canal de YouTube que tiene CALIR, así que le invitamos en unos días a poder, si quieren escucharla o difundirla, acceder por esa vía. Les agradecemos a todos muy especialmente, también a cada uno de los que ha hecho llegar vía chat las felicitaciones por esta actividad, y los invitamos a estar atentos para poder participar en las próximas videoconferencias o actividades que desarrollemos. Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos más adelante. Gracias.